Hace casi 30 años, un grupo que nos reuníamos en Parque Lagos, decidimos ir a hacer un retiro de fin de semana a Segovia, con una gurú muy famosa. Llegamos el viernes, me parece que era a las 8 o por ahí la cita, vamos todos al salón, nos sentamos, yo que siempre he sido sordo me puse en la primera fila para no perder nada, los otros con libreta y bolígrafo. Llega la señora, se sienta en la mesa, puntual, eso sí, se sienta en la mesa. Pasa un minuto, digo yo, estará viendo cómo empieza. Pasan 5 minutos, pasan 10 minutos, pasan 20 minutos, pasan 40 minutos, pasa una hora, se levanta y salió por donde vino, sin abrir la boca. Fíjate que he oído yo charlas, conferencias, clases de espiritualidad. Ninguna me ha impresionado como aquella. Ninguna. Si yo hiciera hoy lo mismo, vosotros lo consideraríais. ¿Qué pasa? ¿No se oye? Decía que si yo hiciera lo mismo, vosotros lo consideraríais un fraude. Cuando el verdadero fraude es atreverse a hablar de Dios. Y yo me sentiría ridículo. Cuando tenía que sentirme ridículo hablando de Dios. Fijaros los contrasentidos. Bueno, doy por supuesto que todos los que venís aquí, venís a buscar algo. Si no, no estaríais aquí. El que se siente a gusto en su pecera no tiene ningún interés en descubrir que al lado está el océano. Sigue en su pecera y se acabó. Por eso lo doy por supuesto. El lunes pasado, una persona se acercó y me dice, bien preparada, era diplomático, estuvo incluso de diplomático en Israel, y me dice, me lleva escuchando varios años, me dice, escuchándole, da la impresión de que estás diciendo, todos estábamos en la oscuridad hasta que llegó Fray Marcos. Y yo le dije, todos estamos en la oscuridad antes de oír a Fray Marcos y después de oír a Fray Marcos. Estamos siempre en la oscuridad. Pero lo que eso supone es completamente equivocado. Vamos a ver, de todo lo que os digo, ni un 1 por 1000 es aportación mía. Lo que pasa es que yo llevo también muchos años buscando. Ahora, el descubrir lo que me interesa, lo que me ayuda y lo que no, eso claro es cosa personal. Pero fijaros un detalle. Lo esencial de lo que os voy a decir hoy, lo esencial, lo he leído hace más de 30 años en la revista Concilium. Un artículo que leí por lo menos 15 veces. El artículo hablaba de que el ser humano se creó una carpa. Debajo, la realidad que todos vemos. Por encima, la realidad divina. Dios y toda su corte. Hace más de 30 años. Y es la esencia de lo que vamos a hablar aquí. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver, el objetivo de esta charla es simplicísimo. No puede ser más simple. Es que tomemos conciencia de que una cosa es lo que pensamos de Dios y otra cosa es la realidad última. De la que no podemos pensar nada, inaccesible.
Por eso la charla se titulaba más o menos, no sé cómo la dejaste al final, el Dios inaccesible y el ídolo necesario, imprescindible. Así se titula la charla. Por lo tanto, no se trata de buscar al verdadero Dios y quitarle un capisallo para ponerle otro. Ni decir ese Dios es falso, este Dios es verdadero. Todo eso no tiene sentido ninguno. Se trata de tomar conciencia de que todo, absolutamente todo, lo que digamos de Dios es falso. Así de simple. Así de sencillo. Pero claro, esta simplicidad puede tener consecuencias demoledoras. Demoledoras. Por lo tanto, lo que nos interesa es tomar conciencia de que de Dios no podemos decir nada. Y hay entidades y personas que no les interesa descubrir esto. Las que menos interés tienen en descubrir esto son las religiones, y la que más, la nuestra. ¿Por qué? Porque descubrir que todo lo que decimos de Dios es imaginación nuestra, lo hemos creado nosotros. Es decir, que la religión está fundamentada sobre ideas, no sobre realidades. Y claro, eso cuesta mucho. Muchas veces pensamos, y yo lo he dicho muchas veces, de Dios solo podemos decir lo que no es falso. ¿Por qué? Porque tanto lo que afirmas como lo que niegas de Dios es todo falso. Decir una cosa de Dios y la contraria no es contradicción. En Dios los contrarios se identifican. Y por lo tanto no tiene sentido. Hay que decir de Dios que no es esto, que no es esto, que no es esto. Es igual que decir es esto, es esto, es esto. Lo mismo. Ni por un camino ni por el otro se puede acceder a la verdadera realidad de Dios. Cuando decimos, eso lo veremos después, este Dios existe, aquel Dios no existe, este es verdadero, aquel falso, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De la realidad o de la idea de Dios? Esta es la clave. Esta es la clave de todo lo que vamos a decir aquí. La realidad de la que hablamos siempre es una realidad que está en mi cabeza. Es real como idea, pero no tiene nada que ver con una realidad externa. La realidad que existe, la realidad absoluta y total, nunca podemos hacernos idea de ella. Nunca podremos hablar de ella. Hombre, no sé si dentro de miles y miles de años, a lo mejor. Vamos a hacer ahora un poquito de historia para ver cómo se fue formando esa idea de Dios. Claro, el mismo concepto de historia está cambiando siempre. A mí cuando estudié me dijeron que historia era todo aquello que podíamos saber una vez que se inventó la escritura y dejaron datos fiables. Claro, pero vamos a Altamira y nos está diciendo más que 10 volúmenes sobre historia. El concepto de historia está cambiando. Tenéis que tener muy en cuenta que a este paso que vamos a dar nos están obligando todas las ciencias, pero sobre todo las ciencias humanas, que tienen unas décadas de existencia solo. La antropología, con todo lo que significa de estudio del hombre, de dónde venimos, cómo surgimos, nos ha dejado
arrasado. Fijaros, Dios hecho al hombre y semejanza. Y ahora resulta que venimos del mono. No, no venimos del mono, somos monos, muy monos. Entonces, pero sobre todo las ciencias, por ejemplo, sociales, nos han abierto horizontes increíbles. Vamos a ver, hasta hace unas décadas se creía que la idea de Dios estaba en todos los seres humanos, desde que el Homo sapiens empezó a andar por la Tierra, hace 150.000 años. Incluso se llegó a decir que es una idea innata en el hombre, la idea de Dios. Hoy sabemos perfectamente, no perfectamente, pero con muy aproximadamente, cuándo, cómo, por qué surgió la idea de Dios. Y lo sabemos. Y entonces, lo que creíamos antes, que era absoluto, el hombre relacionándose con Dios desde siempre, resulta que no, que el hombre empezó a inventar a Dios hace 5 o 6.000 años, no más. ¿Y por qué surgió esa necesidad de la idea de Dios? Vamos a ver. El Homo sapiens lleva 150.000 años sobre la Tierra. De esos 150.000, 145.000 los vivió sintiéndose uno con la naturaleza, no haciendo ninguna distinción. Él era naturaleza, y él y la naturaleza era una sola realidad, como un huevo cósmico que lo invadía todo, que lo penetraba todo, que lo abarcaba todo. Y durante 145.000 años no sintió la necesidad de salir de esa situación. Se sintió a gusto en la naturaleza, como naturaleza, en medio de la naturaleza. Y esa naturaleza, naturalmente, no era algo profano. La naturaleza para él y él mismo era algo sagrado, sagrado. Pero claro, a medida que avanzó la capacidad intelectiva, la capacidad de nuestra mente, el ser humano comprendió que era distinto de las cosas y que algunas cosas podía explicarlas, pero otras realidades que veía, que tocaba, que palpaba, eran inexplicables. Y entonces surgió la necesidad de buscar explicación para esas realidades inexplicables. ¿Dónde la encontró? Más allá. El artículo ese del Concilium de que os hablaba decía que el ser humano se hizo una carpa. Debajo de esa carpa, el mundo material. Por encima de esa carpa, el mundo celestial. En el momento que el ser humano montó este tinglado, dice, pues hay que conectar con esa carpa, con lo que está más allá de la carpa, con ese mundo espiritual. Y al principio era espiritual todo lo que tenía explicación racional para él. El día por la mañana que empezaba, por cierto, el origen de la palabra Dios viene de una palabra indoeuropea que significa claridad, de la misma que viene día. Bueno, pero eso es un paréntesis. Digo, vamos a conectar con ese mundo que está más allá. Pero claro, ¿cómo conecto yo con la luna, con el sol, con el amanecer, con la nube, con el agua, con el fuego? Hay que darle nombre, hay que concretarlo. Fijaros, un mayor conocimiento, capacidad de conocimiento, exigió al hombre poner nombre a realidades que él había inventado. No creía que las inventaba, creían que era
que era exigencia de su misma relación con la naturaleza. Tenía que haber realidades que estaban más allá del mundo físico. El artículo ese hablaba del mundo metafísico, no en sentido filosófico, sino en sentido literal, más allá de lo físico. Muy bien. Poco a poco se fue considerando que ese mundo que no se comprendía era mucho más elevado, mucho más importante, mucho más influente que el mundo material. Y entonces el ser humano que se sintió en este mundo descubrió la necesidad de relacionarse con ese otro mundo de manera de inferior a superior, como alguien que tenía que rendir cuentas, que tenía que venerar, que tenía que honrar, que tenía que hacer sacrificios. Y poco a poco se fueron concretando ideas concretas de algún Dios. Más allá de esa carpa había Dios, que había que estar a bien con ellos para que no nos destruyeran y además esta realidad terrena tuviera posibilidad de relacionarse con esa realidad trascendente de manera ordenada, que no causara traumas. Y entonces empezó ese, como si dijéramos, culto a los dioses. Poco a poco se fue identificando que esa fuerza, esa energía, podía ser una. Y nace el monoteísmo, que durante muchos siglos hemos creído que fue un avance, yo lo he dicho muchísimas veces, increíble con relación a muchos dioses, un Dios único, una fuerza, una energía solo. Pero claro, el hacer un Dios único llevó consigo el materializarle cada vez más. Y se le empezó a poner capisallos, atributos, cualidades, una, otra y otra, una religión y otra religión. Y la diferencia entre un Dios y otro eran precisamente los capisallos que uno tenía y el otro no. Y se llegó a hacer de Dios algo concreto. Esa concreción se nos cae ahora encima como una losa. ¿Por qué? Porque es el mayor obstáculo para salir de la idea de Dios y entrar dentro de la dinámica de lo absoluto, de la realidad última, incognoscible, indecible y que no podemos de ninguna manera atrapar en nuestra cabeza. Se ha vuelto contra nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo hemos descubierto hace unas décadas, mejor dicho, algunos lo han descubierto hace unas décadas. La inmensa mayoría de los seres humanos ni saben nada ni quieren saber nada de este descubrimiento. Y no permiten que se les toque a ese Dios que nosotros mismos hemos creado y le hemos dado valor absoluto. Desde la edad de los metales hasta hoy, todas las religiones, todos los filósofos, todos los teólogos han estado manejando el Dios pensado y creyendo que ese Dios pensado era precisamente la realidad a la que queríamos llegar, sin darnos cuenta que algo pensado, recordaros del argumento de San Anselmo, que es una chorrada como una catedral. Yo puedo pensar en un centauro, y lo tengo en la cabeza, y lo he visto en fotografías. ¿Eso quiere decir que existe esa criatura? Para que veáis lo difícil que es el tema del que estamos hablando. ¿El Dios pensado existe? Sí, en mi cabeza. Y además,
en la mía es distinto que en la tuya, y que en la tuya, y que en la tuya, y que en la tuya. Y en una religión, esa idea es distinta que en otra religión. Y por no tener en cuenta que todo eso son ideas que no tienen una realidad, las luchas entre religiosos, entre filósofos, entre teólogos de una religión y de otra han sido interminables y siguen hoy. Fijaros qué fácil sería superarlas. Tu Dios es un ídolo y el mío también. Ya está. ¿De qué discutimos? La realidad última, nadie puede alcanzarla. Por eso, durante 5.000 años, el ser humano no tuvo conciencia de esta trampa. Creía efectivamente que el Dios que pensaba era el Dios real. Y por lo tanto, no sintió ninguna necesidad de salir de esa dinámica. Pero hoy hemos descubierto que eso fue una trampa en la que todavía estamos presos. ¿Cuál es la manera de salir? Pues relativizando. Como la intención de esa creación de una idea de Dios era armonizar el mundo de aquí abajo con el mundo de allá arriba, enseguida se pensó que el mundo de arriba, que era superior, era el que tenía que dar las normas y las leyes por las que se rigiera el mundo inferior. Todavía el año pasado estaba yo predicando sobre leíamos el episodio de las tablas de la ley, de Moisés. Y porque dije yo, Dios no dio ninguna tabla de piedra escrita a Moisés. 2 personas se levantaron y se salieron de la misa. Seguimos en esa dinámica. Y no nos damos cuenta que la dinámica de las tablas de Moisés y la dinámica de Hammurabi con su famoso texto, el código, tienen el mismo origen. Yo me quedé pasmado cuando vi en un bajorrelieve Hammurabi con el código, que se lo estaba entregando Dios. El código de Hammurabi es muy parecido a los 10 mandamientos. Son normas básicas, sencillísimas, pero son para vivir aquí abajo, claro, dado por Dios. Eso es lo que tenemos que superar. Cuando hablemos de la revelación, lo apuntaremos un poquito más. Vamos a ver. Tenemos que ser conscientes de que nuestra capacidad racional nunca podrá llegar a la realidad última, que se manifiesta en toda la realidad, pero que no es ninguna de las realidades. Y nuestra manera de conocimiento es por comparar, por dividir, por separar, por oponer. Es el único medio que tenemos para conocer. Separar, dividir, no hay otro. Ahora bien, las ideas que tenemos de Dios, sí puedo comparar la mía con la tuya, pero la realidad última no se puede comparar con nada, porque no está separada de nada, ni es nada de lo que a lo que yo pueda llegar por los sentidos o por la razón. Entonces, esa realidad no la podemos conocer porque no se puede diseccionar, porque no se puede comparar con nada, porque no puedo poner ejemplos de lo que es Dios. El ser humano ha puesto ejemplos infinitos. El mejor ejemplo del Dios verdadero, ¿quién es? El hombre. Faltaría más. Y digo el hombre, no la mujer, porque la mujer está en segundo rango en toda esta historia. Fijaros, hemos hecho de Dios un hombre,
Ah, pero con las cualidades que apreciamos en nosotros, puestas en un grado infinito. Es todopoderoso, es súper sabio, es súper bueno, es súper creador, súper. Pero detrás está siempre la idea que tenemos de nosotros mismos. Una vez leí una frase genial que dice, la Biblia dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre le ha devuelto la moneda. Ha hecho un Dios a su imagen y semejanza. Eso es más cierto que lo anterior. Eso sí es cierto. Pero es precisamente esa evolución de la mente, como decíamos antes, la que le obligó al ser humano a dar el salto. Conocía cada vez más. Y mientras más conocía, más misterios encontraba. Esto hay que solucionarlo. ¿Cómo? Poniendo al misterio nombre, concretando el misterio. Como si dijeran, domesticando el misterio y hacerlo asequible a nuestra razón. Esa es la manera que tuvo el hombre de crearse a Dios. Domesticar el misterio que no comprendía. Esa realidad trascendente, inalcanzable, incognoscible, se domestica metiéndolo en nuestra cabeza y ahí sí, con nuestras ideas, sí podemos manipular a Dios. Y le hemos estado manipulando durante 5.000 años. Solo 5.000 años, no 150.000. Por lo tanto, todo lo que venimos estudiando, o todo lo que venimos viviendo durante tantos siglos, 50 siglos, tenemos ahora que superarlo. Y superarlo significa descubrir que la verdadera realidad a la que quisiéramos llegar no está separada de nada. No es un ente separado. Esta es la clave de toda la charla. Si hemos escuchado a los que han descubierto durante estas últimas décadas que todo ha sido un montaje, si uno solo de los que estamos aquí se diera una palmadita y dijera, ¡anda! El donus, ¡anda! La cartera. Muchos ya no habéis visto ese anuncio. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea ahora? Desmontar. Y lo que se ha montado durante 5 o 6.000 años, no lo vamos a desmontar en un día, ni en un mes, ni en un año, ni en un siglo. Pero tenemos que tener clara que la tarea es desmontar. Este desmonte nos va a costar Dios y ayuda, porque hemos puesto toda nuestra confianza en ese Dios inventado. Si se nos quita, quedamos en la ruina, de la noche a la mañana arruinados. Vamos a ir poco a poco desmontando. Vamos a ver. Primero, no tenemos ninguna palabra que haya venido de Dios. Anda. Fijaros, para nosotros, la Biblia es la palabra de Dios. Lo hemos dicho durante siglos, lo vamos a seguir diciendo, lo decimos convencidos. Ahora hemos descubierto, Dios no es un ser. No se puede comunicar con nosotros desde fuera. No tiene palabra ninguna, ni conceptos, ni ideas. ¿Ves? El Dios superinteligente
¿Para qué quiere Dios una inteligencia? Lo veremos después, cuando hablemos de Dios persona. Vamos a ver. Pensar que Dios se revela a una persona mientras se vela a otra es muy humano. ¿Pero qué tiene que ver eso con una divinidad? Revelarse a uno mientras se vela a otro. No tiene sentido ninguno. Pero tampoco tiene sentido que nosotros creamos que a una persona se revela y a otra no. Y a una religión se ha revelado y a otra no. Y entonces definimos, nuestra palabra de Dios es revelación. Las otras son mitología. Y nos quedamos tan anchos. ¿Qué razones tenemos para hacer esta distinción? Ninguna. Ahora, esto es tirar por la borda lo que llamamos revelación, la Biblia, la palabra de Dios, ni mucho menos, pero hay que darle el sentido y el valor que tiene. Vamos a ver. La palabra de Dios no es más que la experiencia de una persona o de un grupo de personas que intentan poner en ideas lo que experimentaron en lo más profundo de su ser. Esa experiencia puesta en ideas ya no es la experiencia. Esto es importantísimo. Es hablar de una experiencia, pero son palabras, son conceptos, no es la experiencia. Yo pongo un ejemplo muy simple. Si entras en un museo de arqueología, ves ahí un trilobitis, ves un no sé qué, otro no sé qué, fósiles, muchos fósiles, fenomenal. Nos están diciendo, hace tantos años, 80.000 años, 90.000 años, 120.000 años, 200.000 años, allí hubo vida. Pero en ese museo hay vida. Para nada. Cero vida. Ahora aplicarlo a la escritura. La experiencia de una persona narrada nos está diciendo, allí hubo vida. En lo narrado no hay vida ninguna. Ninguna. Ahora bien, ¿podemos tirarlo por la borda? No. Porque el leer eso, o el escuchar eso, que alguna persona ha vivido, me puede empujar a mí, invitarme a buscar esa vida que está manifestando y que tuvo aquella persona que redactó o dijo eso. A ver, esto es más importante de lo que parece. No hay vida en la palabra, pero nos puede llevar a descubrir la vida en el que dijo la palabra. Podíamos entender así la inspiración, pensar que el Espíritu Santo sopló a uno lo que tenía que escribir, pues claro, hoy día no tiene ni pies ni cabeza. Pero de esta otra manera sí puede tener mucho sentido. Y por eso, esto que os digo, no tiene que llevarnos no a despreciar, sino a minusvalidar ni un ápice lo que vale, lo que tiene sentido en la Biblia, en lo que llamamos palabra de Dios. Tenemos que llamarle de otra manera, pero puede seguir siendo muy útil. Ojo, más útil que cuando creíamos que era palabra de Dios inspirada. Porque ahora, si yo quiero sacar algo de un texto, tengo que intentar vivir lo que vivió el que lo escribió. Y sin esa vivencia, no podré entender nada. Lo repito. Para entender un texto inspirado, hay que tener la vivencia. Sin esa vivencia,
no entenderás nada. O lo entenderás todo de una manera completamente equivocada, que es lo que hemos hecho. Y por eso, el mismo hecho de tener una escritura sagrada, una Biblia, unos textos que llamamos revelados, tenía que empujar a todo ser que se acerca a él a vivir, a descubrir que eso que está allí tiene que descubrirlo dentro. Y para entender lo que lee allí, tiene que entenderse a sí mismo y entender lo que hay de Dios en él. Y entender, conectar con esa realidad absoluta, más allá de toda idea de Dios, y que me atraviesa, y que está en toda la realidad, y que me empuja a ser yo mismo. Eso no quiere decir, lo que acabo de decir, que una persona o un pueblo tenga más experiencia de Dios que otro. No, no. Cada persona y cada pueblo es, como decía Ortega o Unamuno, ¿quién fue? Es él y sus circunstancias. Ortega. Él y sus circunstancias. Cada uno de nosotros somos yo y mi circunstancia. Y las circunstancias pueden empujarme por unos derroteros que me aproximan a facilitar este descubrimiento. Y otras circunstancias me pueden alejar de ese objetivo de descubrir lo que hay en mí. Por lo tanto, ni se deja de valorar la escritura, ni se deja de valorar a las personas o a los pueblos que han tenido esa posibilidad de intuir lo que había dentro de ellos, siempre dentro de ellos o dentro de la realidad. Vamos a ver. Por eso, cuando decimos la idea de Dios y la realidad de Dios, no tenemos ninguna palabra que podamos aplicar a Dios con sentido, con propiedad. Ninguna, pero ni palabras, ni ideas. De Dios no nos podemos hacer ni idea. Esto tiene que ser otro de los desmontajes que tenemos que hacer. Pero a ver, cuando yo pienso en Dios, me hago una idea de Dios. Pero esta idea no cambia la realidad. Por eso, cuando estamos desmontando toda idea de Dios, no se nos ocurra pensar que estamos tocando la realidad última, o cambiándola, o eliminándola, o rebajándola. No, esa realidad está simple. Yo no puedo tocarla para nada, ni para bien ni para mal, pero que tengo que ver la diferencia entre la idea. Todo lo que han hecho las religiones de todos los tiempos es manipular la idea de Dios. Muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, creyendo que esa idea coincidía con la realidad. Y por eso se decía, ese Dios es falso, no, también, mi Dios es el verdadero. Y nos quedábamos tan anchos. Pues no. Siempre, desde que se inventó esa idea de Dios, todas las religiones, todos los filósofos, todos los científicos, todos los místicos, todos han estado intentando definir a Dios. Y hoy seguimos con la misma idea, intentando definir a Dios. Pensar que algún ser humano, sea teólogo, sea científico, sea filósofo, puede decir algo de Dios verdadero, y que otro solo puede decir de Dios algo falso, es sencillamente ridículo. Hablando de Dios, nadie
es más que nadie. Todo lo que podemos decir de Dios es siempre un constructo de nuestra mente. Y lo que puede decir una viejecita de pueblo puede ser más interesante que lo que dice el mejor teólogo o el mejor filósofo. Es otra idea que quiero que quede clara. Porque la inmensa mayoría de las veces queremos tener más conocimientos de Dios. Y vamos a los grandes científicos, a los grandes filósofos, o a los grandes teólogos, a los creadores de religiones. Pues no. Cualquier persona, cualquier niño de primera comunión te puede dar un chispado y darte un empujón hacia esa verdadera realidad que nunca podremos comprender. Esta es otra idea que tenemos que tener muy clara.